Hola, soy Miguel. Esta vez vamos a mostrarle cómo preparamos una trampa de huevos de mosquito o zancudos. Acá tengo un envase con agua ya declorificada y tengo un trozo de hígado. La idea es disolver este hígado, por lo cual voy a tomar un pedazo de tela y lo voy a descomponer en este envase hasta que el agua se torne un poco blanca. Ya está. No es necesario que le echemos mucho hígado, pues la fermentación va a ser mucho más fuerte. Ahora a este envase yo voy a aplicar un poco de paramecio infusorio. En caso de que ustedes no cuenten con este cultivo de paramecio, pueden usar agua lluvia o agua de cualquier estanque, y en última instancia sencillamente agua del grifo. Pero con esta agua del grifo la producción de huevos va a ser mucho menor. Yo, que tengo un cultivo de paramecio e infusoria, le voy a echar. Aquí le presento una trampa ya preparada con 2 días de preparada, a la cual pusimos paramecio. Como ven, se pueden contar alrededor de 6 o 7 docenas de cápsulas. Esas partículas negras que ven son los huevos de mosquitos. Mientras acá le presento otra trampa justo al lado acá, en la cual solo usamos agua del grifo. Pero como vemos, apenas se ven 3 cápsulas, o sea 3 huevos. Lo que quiere decir que si no tienen el paramecio en la infusoria, le funcionará pero con menor resultado. Por lo que le aconsejo que preparen su cultivo de paramecio infusoria, que es muy importante, ya que estos organismos son los que van a consumir las larvas al nacer. Como ven, las trampas en la superficie del agua presentan una seta, que esa es la que permite que los zancudos pongan los huevos en forma de cápsulas o conglomerados. Bien amigos, ya preparada la trampa, pues procedemos a cubrir el envase de tal forma que dejemos una abertura más o menos de 2 pulgadas por donde van a entrar los mosquitos. Esta trampa es bueno ponerla en un lugar que dé sombra y en un lugar más o menos tranquilo. Ya a los 2 días pues veremos resultados. A continuación le vamos a mostrar cómo recolectamos estos huevos. La forma que más resultado me da para recolectar los huevos es usar un trozo de madera o una astilla de madera, como ven en este caso, ya que los huevos se adhieren con facilidad a la madera. La razón de que usemos hígado y no vegetales es que este sirve como alimento para las larvas y también va a reproducir con rapidez el infusorio y el paramecio, que son el alimento preferido de las larvas recién nacidas. Estas condiciones que produce el hígado son un atractivo para que los mosquitos caigan en la trampa de poner sus huevos, los cuales debemos recolectar antes de que eclosionen. Ya recolectados los huevos, lo que nos queda es ponerlos a eclosionar. Para ello vamos a usar esta vetera con el fin de mostrarle el nacimiento de las larvas, pero ustedes pueden usar cualquier tipo de envase. Vamos a aplicar el paramecio, que es un ente importante para el nacimiento de las larvas. Pueden usar la 1/5 parte de agua de paramecio infusorio en el envase donde vayan a eclosionar. Si no tienen paramecios o infusorio, pues van a tener que echarle agua de la trampa de donde sacaron los huevos. Vamos a depositar los huevos
no van a eclosionar todos los huevos, y lo que queden sin eclosionar, pues ustedes lo pueden volver a preparar en esta misma forma. Así que no se vayan, porque vamos a ver el resultado de la eclosión de estos huevos, ya de 24 a 36 horas más tarde. Como ven, se ven bastantes larvas recién nacidas, lo que fue un éxito. Los huevos que quedan sin eclosionar, pues volvemos y los reusamos y van a eclosionar sin problema. Volvemos y preparamos una nueva agua, otro poco de paramecio. 24 horas tenemos comida viva. Un alimento súper económico, hecho en casa, con poco esfuerzo, y veremos ya cómo los peces lo consumen. Así que ya saben, recuerden suscribirse, darle me gusta a los videos, nos pueden visitar en nuestras redes sociales. Será hasta entonces.